Muy buenas tardes, Inge. Mi nombre es Luis Fernando Mendoza. Mi número de control es el 18060695 y soy de la clase de electrónica analógica de 12 a 1. Bueno, aquí le vengo a presentar mi práctica número 8, la cual consiste en dos partes. Eh, la práctica 8 trata de los amplificadores operacionales. Entonces, la primera parte de la práctica es mostrar los 8 principales eh, amplificadores operacionales, enseñarles su fórmula y enseñar cómo nos quedó en la práctica. Y la segunda parte de la práctica es una aplicación. Entonces, bueno, aquí vamos a pasar a la primera parte, que son los primeros pues, 8. Bueno, entonces como aquí tenemos, por ejemplo, sabemos, empezamos con el primero. El primero es nuestro amplificador inversor, ¿sí? El cual sabemos que nuestra fórmula para saber nuestro voltaje de salida es voltaje de salida es igual a menos RF entre R1 por el voltaje de entrada. Y por ejemplo, aquí nosotros teniendo los valores, obtuvimos que nuestro voltaje de salida son menos 5 volts. Entonces nosotros nos pasamos aquí al Proteus, activamos y como podemos ver en nuestro inversor tenemos nuestras resistencias y tenemos nuestro voltaje de entrada que son 5 volts, entonces nuestro voltaje de salida nos sale que son menos 5 volts. Entonces está correcto. Luego pasamos a nuestro práctica, a nuestro inversor. Y podemos ver aquí lo siguiente. En el no inversor tenemos que nuestro voltaje de salida es igual a 1 más RF entre R1 por nuestro voltaje de entrada. Entonces, nosotros al tener este voltaje de entrada de 5, hacemos los cálculos y tenemos que son 10 volts. Entonces pasamos al circuito no inversor, lo activamos y tenemos efectivamente los 10 volts, tenemos que estar trabajando todo normal. Bueno, ahora nos pasamos a nuestro circuito sumador, en el cual tenemos que la fórmula para tener su voltaje de salida es que nuestro voltaje de salida es igual a menos, abrimos paréntesis, RF entre R1 por voltaje 1 más RF entre R2 por voltaje 2. Sí, entonces hacemos nuestras operaciones, sustituimos datos y nos da que son menos 10 volts. Entonces aquí tenemos nuestro circuito, se activa y efectivamente nos está entregando nuestros menos 10 volts como se había visto en los cálculos. Ahora pasamos a nuestro seguidor de voltaje, ¿sí? El cual el seguidor de voltaje realmente es muy sencillo, lo que entra sale, básicamente. Entonces, aquí tenemos que nosotros estamos metiéndole 5 volts, entonces pues del de salida van a ser 5 volts. Lo activamos y efectivamente los 5 volts. Ahora pasamos a nuestro circuito diferencial. Aquí está, que bueno, unos lo conocen como diferencial, otro como restador, lo que usted nos comentaba, que pues depende del libro, y pues del autor y todo eso. Para nuestro amplificador diferencial, nosotros tenemos que para saber nuestro voltaje de salida es menos RF entre R1 por voltaje 1 menos voltaje 2. Entonces tenemos que de voltaje 1 pusimos un 8 y de voltaje 2 un 4. Tenemos de salida menos 4 volts. ¿Sí? Entonces lo activamos y efectivamente menos 4 volts nos está entregando, como lo hemos visto en nuestros cálculos. Ahora pasamos al comparador, y en cual aquí el principio del comparador es sencillo. Si el voltaje mayor entra por el lado positivo, nuestra salida va a ser positiva. Si entra el voltaje mayor por el lado negativo, nuestra salida va a ser negativa. Como en este caso, nuestro voltaje mayor es 8 volts y está entrando por el lado negativo. Entonces, pues nos da negativo. ¿Correcto? Entonces ahora pasamos a ver nuestro
integrador y derivador. Son las últimas dos de los 8 amplificadores. Bueno, aquí para el integrador y el derivador tenemos las siguientes fórmulas. Ya después de hacer el razonamiento en clase y todo, pudimos ver que tuvimos estas fórmulas para obtener el voltaje de salida. ¿Sí? Empezamos a hacer pues, nuestra deducción matemática. Reemplazamos datos. ¿Sí? Aquí para esto nosotros utilizamos unas frecuencias de 60 Hz, un voltaje de entrada de 1.6, un capacitor de 10 microfaradios, una resistencia de 11 kilos, ¿sí? Y obtuvimos que eran 38 milivolts, ¿ok? Este valor es lo que nos debe dar en nuestras ondas senoidales de salida. Sí, estas fórmulas son para las ondas senoidales del integrador. Y acá para el derivador, igual. Pues empezamos a hacer todo el proceso, reemplazamos datos igual. Entonces tenemos una resistencia de 420, un capacitor de 0.1 microfaradios, igual voltaje de 1.6 y frecuencia de 60 kilos, perdón, 60 Hz. Y obtenemos un que de pico a pico debe de ser de 25.33. O sea, y es un más menos, ¿no? O sea, y de repente puede variar, pero pues, o sea, esa es la teoría. O sea, que quede dentro del rango, pues del 5% igual. Entonces nosotros pues aquí activamos nuestro circuito. Como podemos ver, frecuencia 60, entrada de 1.6. Acá igual, frecuencia 60, entrada de 1.6. Entonces, nosotros tenemos aquí que la salida del integrador es el azul, si se puede ahí apreciar, si se alcanza a ver, y que la salida del derivador es el verde. Ok. Entonces ahora vamos a comprobar nuestros datos. Como nosotros tenemos que de pico a pico en salida mide 38, como habíamos visto en los cálculos. Sí, 38. Y de pico a pico en salida de, del derivador tenemos mm, ahí está, pues bueno, 25.5 tenemos, ¿sí? Entonces, pues nos está dando correcto como tenemos en nuestros datos. ¿Ves? 25, pero aquí tenemos que son 25.3, pero pues dentro del rango, ¿no? Pues son decimales. Y bueno, entonces esto es la primera parte de los 8 circuitos. Y ahora vamos a pasar a nuestra aplicación. Sí, en nuestra aplicación lo que nosotros utilizamos, nuestra aplicación era lo siguiente, que un sensor, por ejemplo en este caso utilizamos un sensor de luz, un LDR, fue cuando ese sensor empieza a recibir menos luz de la que se supone, de la que se configura, o sea, con la sensibilidad que se le pone, se activan unos focos. ¿Cuál es la idea? Que aquí se está representando movimiento. ¿Cómo? Pues le empieza a llegar menos luz de la que es a su cierto ángulo pues de que recibe, o sea, de que recibe toda la luz, y empieza a recibir menos luz, entonces, pues, ¿qué pasa? Se activa. El que reciba menos luz, ¿qué significa? Que hay movimiento, ya sea de lo que sea, pero pues que hay movimiento, entonces por eso se activa. Entonces, como podemos ver, aquí activamos nuestro circuito, ¿sí? Aquí nosotros usamos el de de manera de comparador, usamos aquí una batería de 9 volts para poder encender todo esto y encender nuestro relé. Y ya el relé, pues ya teniendo su fuente directa y todo, pues prende los diferentes focos. Y aquí utilizamos un transistor TIP 120. Utilizamos este porque, bueno, pues investigando encontré que era pues el más común, más que nada como el más sencillo de usar y el más común en este tipo de circuitos. O sea, que son circuitos pues de sensores así de movimiento y cosas así. Entonces, que es el más, o sea, el que más se usa, entonces pues utilizamos este. Bueno, como podemos ver aquí, pues aquí le está llegando la luz completa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues empieza, de repente, se acerca una persona, pasa una persona
y le empieza a llegar menos luz, entonces, ¿qué pasa? Pues se activa. Sí, se activa. Este LED que le pusimos es meramente indicativo de que está funcionando todo o sea, que está funcionando el sistema. Este se lo podemos quitar y sin ningún problema. Yo sé que nos había comentado que no pusiéramos LEDs y todo, pero pues de manera indicativa, pues también nos comentó que pues sí se podía, ¿no? De manera indicativa, entonces pues aquí está. Entonces como podemos ver, pues aquí ya no le está llegando la luz bien, entonces se activan aquí todos los focos. Nosotros pusimos aquí unos focos de 120 volts. Como podemos ver, pues les está llegando 118. Entonces están trabajando de manera perfecta, ¿no? Correcta. Vemos que están aquí activados bien. Y luego ya se va la persona, charala, ya le llegó la luz normal y pum, se apaga. ¿Sí? Entonces, pues esta es mi práctica, Inge. Mi práctica número 8, le repito, mi nombre es Luis Fernando Mendoza Sánchez. Mi número de control es el 18060695. Y pues por mi parte sería todo. Eh, pues sí, sería todo y pues se lo agradezco, Inge. Entonces, pues bonito día.